está predicando el evangelio, Satanás se las va a arreglar para que usted no oiga el evangelio, para que usted se distraiga. Necesito que usted me oiga. Porque cuando un predicador del evangelio abre la Biblia para hablar de Cristo y de la cruz, está hablando de vida y muerte, no está hablando de otra cosa. Usted y yo tenemos que entender que los pastores no estamos para entretener a la gente. Los pastores, la iglesia no es un circo, los pastores no son payasos que están aquí para entretener a la gente aburrida. Los pastores tienen la urgencia de parte de Dios. Los que pastorean, los que predican, los que están a cargo de ser atalayas y decir, cuidado, hay peligro, tienen que predicar la cruz a tiempo y fuera de tiempo. Y Satanás sabe, escúcheme por favor, que si usted no oye el mensaje de la cruz, Satanás sabe que usted es la única forma que él tiene para perturbar su espíritu, para perturbar su alma y para apartarlo del Señor. Los que están aquí, que no son parte de la iglesia, pero que están aquí hoy día, que son muy bienvenidos, yo también tengo que decirles, Satanás sabe que si usted oye el evangelio, toda su vida puede cambiar para siempre. Satanás sabe que si usted oye lo que pasó en la cruz del Calvario, toda su vida puede cambiar para siempre. Así que yo les quiero pedir, no se distraigan, amados hermanos. No se distraigan. Estén atentos, estén compenetrados. No hable con el que tiene al lado, porque ese que tiene al lado que lo está distrayendo va a ser responsable de que usted termine en el infierno. ¿Por qué? Porque cuando predicamos el evangelio, hablamos de vida o muerte. No importa quién lo predique, el mensajero no tiene ninguna importancia. Aquí lo único importante es el mensaje. Amén, iglesia. Hermanos, ¿están de acuerdo con lo que estoy diciendo? Yo no me quiero alargar, pero quiero que podamos ver 3 puntos del evangelio. Quiero que podamos ver 3 puntos del evangelio, 3 puntos de la muerte de Cristo. Tampoco voy a ahondar en la idea para no cansarlos, pero sí son 3 puntos importantes que necesitamos tener claros. Número 1, primer punto. La muerte de Cristo es un sacrificio perfecto. La muerte de Cristo es un sacrificio perfecto. Segundo punto. La muerte de Cristo aplacó la ira de Dios. Y tercer punto. La muerte de Cristo logró satisfacer las altas demandas de justicia de Dios. 3 puntos. 3 puntos importantes, 3 puntos teológicos profundos, pero 3 puntos que ningún cristiano puede desconocer. Porque si desconocemos estos 3 puntos, Satanás va a venir y nos va a aplastar, amados hermanos. Usted tiene que entender la urgencia de oír el evangelio. Tiene que entender la urgencia de que los predicadores prediquemos solamente la cruz y nada más. Y usted tiene que entender la urgencia de que Dios nos revele las implicancias de la muerte de Cristo. Primer punto, la muerte de Cristo fue y es un sacrificio perfecto. Quiero que me acompañe a Juan, capítulo 1, versículo 29. El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 29 dice: el siguiente día vio Juan, estamos hablando de Juan el Bautista, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es una narración que está en el contexto de cuando Juan el Bautista estaba en el río Jordán bautizando y de repente aparece caminando un hombre llamado Jesús de Nazaret, y Juan lo ve desde lejos y hace una exclamación y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos amados, ustedes tienen que saber que fue Dios el que instituyó la religión judía.
el judaísmo fue establecido por Dios. Fue Dios el que instituyó el ceremonial de animales, de sacrificio de animales, el derramamiento de sangre, y fue Dios el que instituyó en el pueblo judío un día que se llamaba el día de Yom Kippur, el día en que se sacrificaba un cordero. Escuche bien, se sacrificaba un cordero y la sangre de ese cordero se presentaba en el lugar santísimo para Dios, y si Dios aceptaba esa sangre, todo el pueblo era perdonado por un año hasta el año que venía. Eso que acabo yo de decir de manera rápida, lo instituyó el propio Dios. Entonces los judíos todos tenían la noción de que un corderito se sacrificaba, se derramaba la sangre, esa sangre se presentaba a Dios, si Dios la aceptaba, Dios perdonaba los pecados. Todo el pueblo judío sabía eso. Los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos, los esenios, todos. La gente del pueblo, las mujeres, los niños, los hombres, todos sabían que había un cordero que se sacrificaba un día determinado del año, el día de Yom Kippur, el día del perdón. Y si esa sangre de ese cordero Dios la aceptaba, todo el pueblo era perdonado. Hermanos, así como todos los chilenos sabemos que el 18 de septiembre se comen empanadas y mote con huesillo, los judíos sabían que ese día se derramaba sangre de un cordero, y si esa sangre era aceptada, Dios perdonaba el pecado de todo el pueblo. ¿Me está siguiendo? Y toda esa información todos la manejaban. Y en ese contexto aparece un día un hombre llamado Jesús caminando, y Juan lo ve, y Juan dice: He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando los judíos escucharon esto, a los escribas, que eran los más letrados académicamente, los más preparados, tuvieron que haber dicho: Juan el Bautista está hablando del cordero expiatorio, del cordero que se sacrifica, del cordero que se le derrama la sangre, y esa sangre se presenta para Dios y Dios perdona los pecados. ¿Cómo Juan el Bautista se atreve a decir que ese hombre es el Cordero de Dios? Pero sí, Jesús fue y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo con el derramamiento de su sangre. Este Cordero, que es Jesús, no es escogido por los hombres, es escogido por Dios. Este Cordero fue elegido por el propio Dios. Este Cordero, que es el Hijo de Dios, fue elegido por Dios. Dios eligió a un Cordero que tenía algunas características. Estoy hablando de Jesús. Y este Jesús, el Cordero de Dios, era perfecto y eterno, como también el día y la forma del sacrificio eran perfectas, como su sangre era perfecta. El sacrificio de Cristo fue perfecto porque Cristo era perfecto. La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario es perfecta porque Cristo es perfecto. El perdón que la sangre de Cristo da es perfecto porque Cristo es perfecto. ¿Me están oyendo, hermanos? Hermanos, ¿me están oyendo? Yo lo he dicho varias veces y lo voy a seguir diciendo. Tenemos que dejar de andar con altibajos. No puede ser que después de 10 años oyendo el Evangelio sigamos con altibajos en nuestra vida. No puede ser, algo está mal si eso está pasando. Si eso está pasando, estamos hablando de que usted es un lactante, usted es un infante, usted es un niño. Y usted es un lactante en términos espirituales simplemente porque ha estado ignorando a los predicadores del Evangelio de esta iglesia. Ha estado ignorando el Evangelio predicado domingo tras domingo, martes tras martes, jueves tras jueves. Usted lo ha estado ignorando. Ahora usted me va a decir: pero hermano Víctor, ¿por qué nos está hablando de esta forma? Porque cuando se predica el Evangelio, se predica vida y muerte, salvación y condenación. Y no lo decido yo eso. Dios mismo lo decide.
¿Por qué ustedes, algunos de ustedes, están siempre peligrando en su salvación? ¿Por qué algunos de ustedes no levantan cabeza? ¿Por qué algunos de ustedes andan pateando piedras constantemente, amurrados, desanimados, desmayados? Hay un problema. Hermano, hay un problema cuando usted viene al culto aquí y se está quedando dormido, pero no tiene problema para estar hasta las 4 o 5 de la mañana conectado en Netflix o conectado en Facebook. Hay un problema, usted está despreciando el Evangelio. Usted ahora, mientras yo predico, está luchando con la verdad bíblica, pero usted no tuvo problemas anoche para trasnochar toda la noche. Porque usted no está oyendo a los predicadores del Evangelio de esta iglesia. En esta iglesia predicamos 4 o 5 hombres. Los 5 predicamos el Evangelio. A usted no tiene que importarle si aquí está parado Víctor Bascuñán o Marcos Lara o Nicolás Pinto. A usted no tiene que importarle eso. A usted tiene que importarle qué es lo que está oyendo de estos hombres. El sacrificio de Cristo es perfecto. Por lo tanto, la sangre de Cristo es perfecta. Porque Cristo es perfecto. Y el sacrificio de Cristo nos dio un perdón perfecto. Para darnos una vida perfecta y una victoria perfecta. ¿Por qué seguimos tambaleando en nuestra vida espiritual? ¿Por qué seguimos teniendo vida de niños, espiritualmente hablando? ¿Por qué seguimos enredados en cuestiones de niños si ya debiésemos haber crecido, iglesia? ¿Por qué cualquier situación o cualquier tentación, sutil tentación, nos manda al suelo? ¿Por qué no hay pasión en tu corazón por Cristo, por las almas perdidas? Todas estas preguntas que yo estoy haciendo en carácter de retórica apuntan a la obra de Cristo en la cruz. Si la obra de Cristo en la cruz no está impactando en tu vida, tú estás en serios problemas, mi hermano. Y yo les quiero volver a decir, la iglesia del Señor no está compuesta de cabras, está compuesta de ovejas. Y Spurgeon dijo que Dios había levantado a los hombres a pastorear a las ovejas y no a entretener a las cabras. ¿Me están oyendo, iglesia? Si usted es oveja, usted tiene que estar anhelante de la palabra de Dios, anhelante del Evangelio, anhelante de esta muerte sacrificial, anhelante de oír, de ser entendido, de recibir sabiduría con respecto al sacrificio de Cristo. Porque el sacrificio de Cristo es perfecto. Como el sacrificio del Cordero de Dios fue perfecto, todo lo que se desprende de ese sacrificio es igualmente perfecto. Un perdón perfecto, una redención perfecta, una salvación perfecta, una liberación perfecta, una vida eterna perfecta. ¿Está oyendo? La mayoría de la gente ignora que el único, escuche lo que voy a decir, el único responsable de que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario es Dios mismo. Yo soy el culpable de que Cristo haya muerto, porque Cristo murió por mi culpa. Pero el responsable de que Cristo haya muerto, que no es lo mismo culpa y responsabilidad, yo soy culpable de que Cristo muriera porque Cristo murió por mi culpa, porque yo acarreaba la culpa de mi pecado y la culpa de mi pecado fue puesta sobre el cuerpo de Cristo. Entonces Cristo murió por mi culpa. Yo soy el culpable de que Cristo haya muerto. Pero el único responsable de que Cristo haya muerto es Dios mismo, porque Dios lo dio, Dios lo entregó, Dios proveyó el sacrificio perfecto, porque usted y yo no podíamos de ninguna manera venir a Dios. Y yo no sé si esta verdad que yo acabo de decir a ti te impacta de alguna manera. No sé si esta verdad que yo acabo de decir es lo suficientemente poderosa para quitarte el sueño de muerte. Yo no sé si esta verdad que yo acabo de decir viene y inflama tu corazón de gozo. Yo no lo sé, pero esta verdad es verdad bíblica. Dios proveyó el Cordero.
Porque usted y yo no teníamos cómo ser salvos. Usted y yo no teníamos cómo venir a Dios. Job lo dice: aunque me limpie con la nieve y aunque me lave con la limpieza misma, seguiré impregnado de mi pecado. Aunque me limpie con lejía y con lejía me trate de quitar la mancha de mi pecado, solamente la sangre de Cristo puede quitar el poder del pecado sobre nosotros. ¿Me están oyendo, iglesia? Y sabe que cuando un predicador del evangelio predica aquí, y esto es bueno que aunque lo sepan Marco, aunque lo sepa Ronnie, lo sepa René, lo sepa Freddy, lo sepa Nico y los que predican acá, que yo lo repita: cuando un predicador del evangelio predica, tiene dos funciones que cumplir. Una, que los que lo están oyendo oigan el evangelio, y dos, enfrentar a los demonios, porque los demonios no quieren oír este evangelio. Los demonios saben que la cruz tiene poder. Los demonios saben que la cruz de Cristo tiene poder. Los demonios saben que solo la cruz de Cristo te puede sacar de tu neutralidad, que solo la cruz de Cristo te puede sacar de tu relatividad, que solo la cruz de Cristo nos puede sacar del pecado que nos está rodeando, que solo la cruz de Cristo nos puede sacar de la tibieza espiritual en la que estamos. Solo la obra de la cruz. Pero hermanos amados, si tú y yo rechazamos, ignoramos, miramos de reojo la obra de la cruz, vamos a arder en el infierno. Porque Dios no tendrá por inocente al que pisoteare la sangre de Cristo. En otras palabras, Dios no mantendrá la justificación sobre aquellos que, conociendo el poder de la cruz, siguen ignorando la sangre derramada en el madero. Pero hermano Víctor, es que somos débiles, somos necios, somos torpes. Pero no tenemos por qué ser mal agradecidos. No tenemos por qué ser indiferentes a la verdad bíblica. No tenemos por qué ser tibios a la verdad bíblica. Sí, es verdad, somos necios porque lo necio del mundo llamó Dios. Somos débiles, estamos llenos de debilidad, es verdad. Estamos llenos de incapacidad y de inhabilidad, correcto. Pero no tenemos por qué ser ingratos con la obra de Cristo. Yo no estoy hablando de tus debilidades. Yo estoy hablando de la mala actitud que esta iglesia tiene. Yo estoy hablando de la mala actitud que permanentemente tienes con lo que Cristo hizo. Yo anoche venía viajando con los hermanos. Salimos tarde de allá de Puerto Montt. Entonces, como a las 3 de la mañana veníamos recién en Valdivia. Y yo me metí a Messenger. Me metí a WhatsApp. Y estaba la mitad de la iglesia conectada a esa hora. Y ahora aquí te estás quedando dormido. Y usted sabe que eso le pasa muchas veces en la semana. Porque usted está enredado. Usted es un nicolaíta que ha oído el mensaje de Cristo, ha abrazado el mensaje de la gracia y está basureando su vida con la misma gracia y justificándose con la misma gracia frente a la mala actitud que usted tiene, frente a esa cruz ensangrentada. Somos débiles, somos necios, somos torpes, somos incapaces, pero el sacrificio de Cristo es perfecto y cubre todo aquello. Usted y yo no tenemos por qué ser mal agradecidos, indiferentes. Rayamos en lo lunático con Dios. Si comprendiésemos la profundidad del sacrificio perfecto de Cristo, no debiese haber nada en este mundo que te quitase el ánimo. No debiese haber nada en este mundo que te tuviese andar caminando y pateando piedras, porque la muerte de Cristo es suficiente para todo cristiano. Lo dice el himno que cantamos: en la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve.
Tenemos que dejar de ser católicos, apostólicos, romanos y mirar la cruz y decir, ¡ay, pobrecito Cristo! Cómo sufrió, y contemplar y hablar de la cruz y hablar de la cruz y no tener el corazón lleno de gratitud por el mensaje de la cruz. Iglesia, están siguiendo la palabra del Señor. El sacrificio de Cristo es perfecto. Y si el sacrificio de Cristo es perfecto, todas las implicancias que tiene ese sacrificio son perfectas. Muchas tradiciones religiosas culpan a los judíos de la crucifixión de Cristo, pero esto es falso. Otros culpan a Judas, pero Judas no es el responsable de la muerte de Cristo. Otros culpan a los sacerdotes y al Sanedrín, tampoco son los responsables. Solamente todos estos fueron instrumentos de Dios para llevar a cabo el plan perfecto de Dios. Dios utilizó hasta el mismo diablo para llevar a cabo el perfecto sacrificio de Cristo. Porque Dios es soberano, Dios reina, Dios está sentado en su trono, Él gobierna, Él manda, Él dice, Él decide. Y Él usó al propio infierno para lograr que el sacrificio de Cristo perfecto se realizara en la cruz. Porque todos nosotros no teníamos cómo venir a Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todos nosotros no teníamos cómo ser perdonados. Usted y yo no tenemos cómo cambiar y ser transformados nosotros mismos. Pero el sacrificio de Cristo, como es perfecto, logra todo aquello. Hermanos, hasta el cansancio vamos a decir esto. Si usted se presenta en el cielo y en el cielo le preguntan, ¿por qué estás aquí? Y si usted se atreve a decir, yo estoy aquí, Señor, porque logré vivir como Cristo, te van a tomar y te van a mandar al infierno. Si su respuesta va a ser, Señor, yo estoy aquí porque cumplí lo que la palabra de Dios dice, yo me pegué fielmente a lo que la palabra de Dios dice y por eso estoy aquí, te van a tomar y te van a mandar al infierno. Si tú en el cielo respondes, yo estoy aquí porque me conduje mejor que la Denise, mejor que el José Miguel, mejor que Rosadela, mejor que Sandra y mejor que la Cintia, por eso yo vine aquí, porque yo caminé mejor que esos que caminaban siempre sueco. Si tú respondes eso, te van a agarrar y te van a mandar al infierno. ¿Por qué? Porque la única razón por qué el cristiano va al cielo es porque Cristo murió en nuestro lugar. ¿Usted entiende eso? Hermano, ¿usted entiende eso? El único ser inocente que ha existido, el ser más perfecto, el ser más santo, el ser más intachable y el ser más impecable, que nunca pecó, subió a la cruz y murió por una basura como yo y como usted. ¿Usted entiende eso en su espíritu? Si usted entendiera eso en su espíritu, usted debiese ahora estar quebrantado en su corazón. Porque los seres más despreciables del planeta somos nosotros. Los seres más traicioneros del planeta somos nosotros. Los seres más malos del planeta son los seres humanos. Los seres humanos matan a sus hijos, violan a sus hijas, matan a sus madres, degollan a sus mujeres, matan a sus maridos. Se traicionan solos. Los seres humanos son los peores de todos, de todas las especies. El ser humano es el peor. Y Cristo murió por ese ser humano. Por eso que Juan, cuando ve a Jesús, se impacta y dice, por revelación, porque el Espíritu Santo le dice, ese que viene caminando ahí, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este joven que fue ayer a la reunión me decía, yo estoy impactado. ¿Sabe por qué estoy impactado, pastor? Porque esto es lo que yo andaba buscando. Una iglesia donde solamente se hablara de Cristo y de nadie más que de Cristo.
Hermano, yo mientras lo escuchaba yo me alegraba, pero yo pensaba que aquí a nosotros de repente no se nos da nada cuando se habla de Cristo. No se nos da absolutamente nada. Porque pareciera que esta verdad la miramos de lejos. Pero esta verdad tiene que ser revelada en nuestro corazón. Cristo es el Cordero de Dios. Número 2. La muerte de Cristo, les dije yo, aplacó la ira de Dios. ¿Qué es lo que ha hecho el humanismo? El humanismo nos ha dicho que Dios es amor, 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 y ahí se da vuelta todo, toda la gente da vuelta en eso, que Dios es amor y Dios es amor. Si usted mira los vehículos, afuera, atrás le ponen un sticker que dice, sonríe, Dios te ama, ¿cierto? ¿Qué pasaría si el sticker dijera, ponte a llorar porque Dios te va a mandar al infierno? ¿Qué pasaría si dijera eso? Porque la Biblia lo que dice es eso, que todos los que no crean en Cristo, todos los que rechacen a Cristo ahora en vida, cuando mueran, van a resucitar para condenación y Dios los va a tomar y los va a mandar al infierno. Y eso es terrible, esa noticia es terrible, esa noticia es grave. Sandra, ¿tú quisieras que tu nieto, a quien amas tanto, Agustín, termine en el infierno? ¿Sí o no? Fuerte para yo escucharte. No. Rosadela, ¿usted quisiera que su hijo termine ardiendo en el infierno? No. Soledad, ¿tú quisieras que la Sofía termine ardiendo y quemada por la eternidad? No. Benjamín, ¿tú quieres terminar ardiendo en el infierno? Que los demonios te torturen eternamente. Esa es la realidad. Renato, ¿por qué me alegré que hayas entrado aquí? Porque si entras aquí existe la posibilidad de que Dios te hable y Dios te salve y tu vida cambie para siempre y no vayas al infierno, porque todos los hombres merecemos el infierno. Nos gusta o no nos gusta, estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Satanás es tan astuto, hermanos. Es tan astuto que te hace a ti mirar de lejos la obra de Cristo en la cruz. ¿Sabe? Somos como Nicanor Parra. Somos como Neftalí Reyes. Somos como Gabriela Mistral. Somos medio poetas todos, somos medio romanticones todos los que estamos aquí. Hablamos bonito. No, el milagro más grande ya nos pasó. Es una verdad eso. Pero vives toda tu vida triste, frustrado porque no te están saliendo las cosas como tú querías. Pero el milagro más grande ya te pasó. Y llegas aquí a los cultos amurrado, amurrada, enojada, llegas tarde, hablas todo el rato, no te distraes, a la hora de adorar no adoras, porque no te importa la obra de Cristo en la cruz. No te importa que Cristo haya muerto en tu lugar. No, hermano, usted no me juzgue. No, yo no te estoy juzgando, yo te estoy hablando de parte de Cristo. Deja de engañarte, hermano, deja de engañarte, hermana. Cuando alguien empieza a ver la muerte de Cristo, la obra de Cristo en la cruz, su vida es impactada. No su intelecto, su vida es impactada. Y uno ve lo miserable que uno es. Uno ve que uno no puede dar el otro paso derecho porque uno es miserable. Y si uno logra dar el otro paso derecho es la gracia de Dios en nosotros. Y eso provoca dentro de uno una profunda gratitud. Entonces viene y se para alguien aquí y me dice, adoremos al Señor. Y aunque yo tenga la peor voz de los hermanos, me pongo de pie y adoro al Señor porque estoy agradecido. A la hora de levantar la silla, yo las ordeno y sirvo a mis hermanos. A la hora de ofrendar, ofrendo. A la hora de diezmar, diezmo. A la hora de servir, sirvo. ¿Por qué?
Porque yo estoy convencido de algo. Yo merezco estar bajo la ira de Dios y la muerte de Cristo aplacó la ira de Dios. Y fui perdonado. La cruz habla del amor de Dios, pero no nos habla solamente del amor de Dios. La cruz también nos habla y nos muestra la terrible ira de Dios que había sobre mí y sobre usted. Hermanos, a estas alturas, esta iglesia no debiese estar diciendo, pero ¿cómo va a haber ira de Dios sobre nosotros? Esta iglesia no. Esta iglesia no. Esta iglesia tiene que estar convencida de que la ira de Dios estaba sobre nosotros. Y que nadie, hermano, nadie va a escapar de la ira de Dios. Nadie va a escapar de la ira de Dios. Nadie, hermano, nadie va a escapar de la ira de Dios. Todos los hombres se van a enfrentar a la ira de Dios. Todos los que rechazan a Cristo, todos los que no les importa la cruz, todos los que no les importa el evangelio, se van a enfrentar a la ira de Dios. Y nosotros tampoco nos escapamos de la ira de Dios, porque la ira de Dios que había sobre mí y sobre usted cayó en el cuerpo de Cristo, hizo pedazo a Cristo en la cruz del Calvario para que usted hoy día sea perdonado. Pero a usted no le importa. A usted no le importa. La Biblia también hace referencia a que la ira de Dios siempre viene acompañada de juicio, castigo y condenación eterna. Miren lo que dice Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. La ira de Dios se manifiesta desde el cielo porque Dios está en el cielo y Dios, como es santo, como es justo, como es recto, Él además tiene otra perfección, Él tiene otro atributo que es ira de Dios. Él manifiesta su ira, dice aquí el texto, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Todos los hombres están bajo la ira de Dios. Usted va al cementerio y usted mira todas las tumbas y todas tienen una cruz. Y todas las cruces tienen 4 letras. Q-E-P-D. Que en paz descanse, ¿cierto? Sí. Y usted hoy día existe Facebook y muere alguien y suben ahí al muro el video del caballero que murió y todos los conocidos le ponemos ahí. Dios los fortalezca, Dios los anime, Dios los consuele. Y el 80% de la gente le coloca a esa persona que murió, bueno, pero ahora descansa en paz, ahora descansa en paz, ahora descansa en paz. Está descansando en paz el viejito. Qué pena que murió la señora, pero está descansando en paz. Qué pena que lo mataron a esta señora, pero ahora está descansando en paz. Hermano, eso es mentira. Nadie que haya muerto sin Cristo está descansando en paz. Todos los que murieron sin Cristo están siendo atormentados en este momento en el infierno. Eso dice el libro de Lucas, capítulo 16. Están sufriendo el terror de las llamas eternas y el tormento de los demonios del diablo. Nadie descansa en paz. Los únicos que descansan en paz son aquellos que han creído en la muerte de Cristo y recibieron a Cristo como Señor y Salvador. Esos hermanos nuestros están en el paraíso siendo consolados, fortalecidos, animados por el propio Señor Jesucristo. Amén. Pero la muerte de Cristo aplacó la ira de Dios. Pero esa verdad no es suficiente para sacarte del asiento y gritar aleluya. Esa verdad no es suficiente para moverte y hacerte servir a los... Esa verdad no es suficiente para que llegues aquí y levantes tus manos y adores al Señor. Estos conceptos de amor y odio son difíciles para que el hombre los pueda racionalizar en su mente.
El hombre no puede concebir que Dios pueda ser cariñoso por un lado, amable, bondadoso por un lado, y al mismo tiempo ser fuego consumidor y un Dios airado. El hombre cree que Dios es, como lo he dicho otras veces, un ancianito rezoncito de mejillas coloraditas, de barbita larga, que está sentado en el trono y que está dispuesto a perdonar todas nuestras mugres, todas nuestras impiedades, todas nuestras estupideces, todos nuestros malos pensamientos, todas nuestras tonteras. Eso no es así. La Biblia dice que Dios está airado con el hombre todos los días de su vida. La Biblia dice que la ira de Dios está contra el hombre. La Biblia dice que todos aquellos que rechazan al Hijo de Dios serán lanzados al lago de fuego y azufre. Por eso que usted y yo debiésemos despertar. ¿Por qué, hermano Víctor? Porque Cristo murió una muerte vicaria en la cruz del Calvario. Y cuando Él murió, la sangre, Él es el Cordero, su sangre logró aplacar la ira de Dios que había contra nosotros. Y hoy día no hay ira de Dios contra nosotros. Querida dama, usted lleva tiempo oyendo el Evangelio, lleva tiempo que Dios la ha estado llamando, lleva tiempo que usted está entendiendo que usted está en tinieblas. Puede que mañana el Señor venga por su vida, no espere más, este asunto es de vida o muerte. Querida Soledad, aunque tú nunca más me quieras ver, si tú no recibes a Cristo vas a arder en el infierno. Y yo estoy aquí para decirles a ustedes, yo no estoy aquí para llevarme bien con ustedes, yo estoy aquí para decirles que solo Cristo puede cambiar la eternidad del hombre. Y en aquellos que ya la cambió, por favor, reaccionemos de manera consecuente a esa verdad. Dios no pide que hagamos algo para Él. Dios pide solamente un corazón agradecido. Porque si usted trata de hacer algo para Él, usted lo va a echar a perder. La obra de Dios de comienzo a fin es obra de Él. Entonces, ¿qué pide de Dios de ti? Lo dice el profeta. Hacer misericordia, hacer justicia y humillarte ante tu Dios. Dios pide un corazón contrito y humillado. Dios pide una actitud correcta. Hermano, tu pecado no es un problema para Dios, y con esto yo no estoy minimizando el problema del pecado, pero tu pecado no es un problema para Dios, porque Cristo murió en la cruz del Calvario aún por los pecados que vamos a cometer en 10 años más. El problema nuestro es nuestra mala actitud, esa actitud somnolienta, esa actitud de muerte espiritual, esa actitud de displicencia. Oiga, perdónenme, yo no los puedo nombrar por ética y por respeto, pero algunos de los miembros de esta iglesia con tanta facilidad dicen: tengo un amigo aquí, tengo un amigo allá, tengo un amigo acá, y todos son hijos del diablo. Esta semana tomé 11 con mi amigo tanto, esta semana tomé 11 con mi compadre tanto, el mes pasado estuve con mi comadre tanto, y yo les pregunto: ay, ¿son cristianos? No, son todos hijos del diablo. ¿Cómo te puedes relacionar tan tranquilamente y despreciar a tus hermanos? Es más, entre nosotros, hermanos, ustedes no tienen un dirigente tonto. Yo no soy tonto. Dios me ha dado la sapiencia suficiente para discernir y entender cosas. Entonces, escúcheme. Yo me doy cuenta cuando alguien está enredado con otro hermano. ¿Cómo tú vas a llegar al lado de un hermano y no lo vas a saludar? Cuando tú haces eso, tú estás despreciando la sangre de Cristo que justificó y limpió a ese hermano. No es que, hermano Víctor, sabe que yo creo que el hermano Juvencio en realidad aquí, allá. Yo creo que el hermano Juvencio no es tan hermano. Deja que Dios decida eso. Porque podrías estar hoy día embarrándola medio a medio. ¿Por qué? Porque Cristo le dijo a Pedro: Pedro, no llames tú inmundo lo que yo he limpiado.
Si hubiese evangelio encarnado, nosotros priorizaríamos a la iglesia, estaríamos con la iglesia, amaríamos a la iglesia, veríamos la tremenda implicancia de la sangre de Cristo en la iglesia. Querido Renato, cuando Cristo murió en la cruz, Renatito, si tú y yo somos los peores de este mundo, si tú y yo somos los tipos más desgraciados que existen, tú y yo, igualmente desgraciados, el momento que Cristo murió en la cruz, los últimos rostros que Él vio antes de morir, fueron el tuyo y el mío. Porque es el único que te ama como nadie te va a amar jamás. Es el único que me entiende como nadie me va a entender jamás. Cuando yo caigo, algunos me recogen, pero otros se paran arriba de mí y me pisan. Cristo no. Cristo siempre recoge a los suyos. Cristo nunca deja de comprender a los suyos. Cuando Cristo murió, Renato, el último rostro que vio fue el tuyo, porque estaba muriendo por ti, estaba muriendo en tu lugar, y es el único que puede terminar con el control del diablo en tu vida, así como terminó con el control del diablo en mi vida, en tu vida, en tu vida y en tu vida. Cristo y la cruz de Cristo tienen poder para desarmar cualquier obra demoníaca. ¿Por qué no creer eso con todo nuestro corazón? ¿Por qué no arder de pasión por esa cruz? El Evangelio, Antonella, es suficiente para ordenar nuestras vidas, hijita. Es suficiente para ordenar nuestras vidas. Es suficiente para abrir puertas a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo, Soledad, en la cruz, aplacó la ira de Dios que había contra ti. Hoy día no hay ira de Dios contra ti, no hay enojo de Dios. Dios no está enojado con su pueblo. Solo tú y yo hemos hecho cosas que merecemos que Dios se enoje. Pero Dios no está enojado con nosotros, porque cuando nos mira siempre ve la sangre de Cristo derramada en la cruz, y por causa de esa sangre tiene misericordia de nosotros. Por causa de esa sangre perdona los pecados. Por causa de esa sangre nos da nuevas oportunidades. Por causa de esa sangre espera nuestra vida. Por causa de esa sangre no somos mandados al infierno. Por causa de esa sangre los demonios no vienen encima de nosotros, porque la sangre de Cristo es poderosa. Y es lo único. Esa sangre, esa virtud poderosa, esa realidad espiritual que es la sangre de Cristo, es lo único, hermana Miriam, que puede mantenernos en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo murió, la ira de Dios fue aplacada. Job capítulo 1 dice que se presentaron los hijos de Dios, los ángeles de Dios, delante de Dios. Y se presentó también el diablo. Y el diablo le dijo a Dios: vengo de rodear la tierra y no encontré a ninguno justo. Son todos unos desgraciados, son todos injustos. Y hoy día el diablo se presenta delante de Dios y dice: vengo de rodear la tierra, y la Denise Sandoval, y José Miguel, y Vladimir Burgo, y Sandra Garrido, y Paula Bascuñán, y la Camila Díaz, y el Sebastián Valdebenito, son unos desgraciados. Y de la misma forma que respondió esa vez, Dios responde hoy día. Dios le responde a Satanás y le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay ninguno como él, justo, perfecto, recto, apartado del mal y varón temeroso de Dios? Hoy día responde igual de Paula, de Rosadela, de Vladimir, de Víctor, de José Miguel. No porque nosotros seamos capaces de mantenernos así, sino porque Dios siempre ve, antes de vernos a nosotros, nos ve por medio de la muerte de Cristo.
Y cuando Satanás te va a acusar delante de Dios, querida hermana, cuando Satanás te va a acusar delante de Dios, querido hermano, la sangre de Cristo viene y aboga, habla, te defiende a favor tuyo. ¿Me están entendiendo, queridos hermanos? ¿Me está entendiendo, querida hermana, querida dama? ¿Me está entendiendo? Usted mañana puede morir. Y si usted muere mañana, usted va a arder en el infierno y no tenemos cómo ayudarla. No, prendiéndole velas no vamos a hacer nada. ¿Está entendiendo? Renato, cuando vienen los demonios a atormentar tu mente, esos demonios le temen a una sola cosa: es a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Esa sangre derramada, Renato. Tú no puedes permanecer lejos de esa verdad. Hermanos, reaccionen. Reaccionen. La ira de Dios que había sobre todos nosotros por nuestros pecados, por nuestras maldiciones, por nuestra ignominia, por nuestra rebelión, por lo torpe que éramos, por los pecadores que éramos, por lo degenerados que éramos. Toda esa ira de Dios fue aplacada en la cruz el día que Cristo murió. Todo ese enojo que había contra nosotros no cayó sobre nosotros. Esa ira vino y aplastó el cuerpo de Cristo en la cruz. Lo hizo pedazos, lo molió a tal punto que Jesús tuvo que gritar: Elohí, Elohí, lama sabactani. Fue tan grande el desamparo de la cruz, porque solo la muerte de Cristo podía aplacar la ira de Dios. Efesios 2:3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos los hombres son hijos de ira, porque todos los hombres están bajo la ira de Dios. Pablo nos está diciendo que la humanidad está bajo la ira de Dios y por lo tanto está bajo la maldición de Dios y están condenados a Dios a las llamas eternas. Aquellos que están condenados a las llamas eternas son los que están en tinieblas, separados de Dios. Los que están bajo la ira de Dios están malditos y están bajo el juicio eterno de Dios. La ira de Dios sobre un hombre implica que ese hombre está maldito, está bajo el juicio de Dios, está condenado y va a arder eternamente. La cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz, logró apaciguar la ira de Dios, logró calmar el enojo de Dios, logró apaciguar la indignación de Dios que había contra nosotros. Porque toda nuestra vida le ofendimos, pero la muerte de Cristo en la cruz logró apaciguar la ira de Dios que había contra nosotros. Fue el sacrificio de Cristo el medio que Dios puso para aplacar su propia ira. Esta es la obra de Cristo en la cruz. Sin la obra de Cristo en la cruz, el hombre no tiene esperanza. ¿Me está entendiendo, hermano? Sin la obra de Cristo en la cruz, el hombre no tiene esperanza. Pero gracias a Dios, la obra de Cristo en la cruz sí ocurrió. Por lo tanto, hay esperanza. Tercer punto. Voy terminando. La muerte de Cristo logró satisfacer las demandas de Dios. Las demandas de justicia, porque Dios demandaba rectitud, demandaba justicia y demandaba perfección. Y ningún hombre es recto, ningún hombre es justo, ningún hombre es perfecto. Al contrario, somos todo lo contrario nosotros. La muerte de Cristo no solo aplacó la ira de Dios, sino que logró satisfacer su demanda de justicia.
Cuando Cristo muere y derrama su sangre, Dios se dio por satisfecho en sus demandas contra el hombre. Es solo la muerte de Cristo y la sangre derramada de Cristo en la cruz, las dos cosas, el sacrificio y la sangre, el sacrificio y la ofrenda, las dos cosas que logran satisfacer la ira de Dios. ¿Sabe por qué aquí nunca vamos a orar de esta manera? Nunca alguien aquí va a decir: Señor, permite que te agrademos en este culto. Porque si hacemos eso, estamos diciendo que la sangre de Cristo aplicada a nuestra vida no es suficiente para agradar a Dios. Y que nuestros cantos, nuestras oraciones, nuestra guitarra, nuestra batería, la forma de nuestro culto, eso sí agrada a Dios. Y no hay nada en nosotros que pueda agradar a Dios. Por contraparte, lo único que agrada a Dios es un hombre y una mujer que están escondidos debajo del sacrificio de Cristo. Entonces yo le pregunto, ¿usted está escondido debajo del sacrificio de Cristo? Hermano, ¿usted está escondido debajo del sacrificio de Cristo? ¿Usted cree en ese sacrificio? Por torpe que sea, hermano, por débil que sea, por limitado que sea, ¿usted abrazó ese sacrificio? ¿Usted abrazó esa cruz? ¿Usted abraza esa cruz ahora? ¿Usted abraza esa cruz con todas sus fuerzas ahora? Los que hacen eso por medio de la fe están agradando a Dios, pero por medio del sacrificio de Cristo. ¿Por qué les pregunté delante a Sandra, a Rosadela y a otros más con respecto a personas cercanas a ellos? Porque si, Sandra, tú entiendes esta verdad, cuando Agustín pasa por tu lado, cuando Agustín está contigo, tú no debieses perder el tiempo y debieses en 2 minutos con tu nieto al lado abrazarlo y rogarle, inclusive con lágrimas, al Señor que se revele el Evangelio en la vida de él. Si usted, hermana Rosadela, entiende esta verdad, usted debiese doblar sus rodillas a favor de Benjamín. Soledad, si tú entiendes esta verdad, cada vez que abrazas a la Sofía, en tu corazón debieses clamar con lágrimas: salva a mi hija, Señor, revélate a mi hija, porque no quiero que ni Agustín, que ni el Benjamín y que ni la Sofía terminen ardiendo en el infierno. Si de verdad comprendemos esta verdad, si de verdad agradecemos esta verdad, si de verdad hay gratitud, si de verdad hay confianza, si de verdad hay fe en la obra de Cristo, esto realmente debiese ser lo más importante en nuestra vida. Y no hay ninguna noticia que llegue a tu vida que pueda echarte al suelo. Hermano Víctor, ¿acaso los cristianos no lloran? Sí, llora todo lo que quieras, hermano. Lloremos, pidámosle a un hermano que nos consuele, tirémonos al suelo si usted quiere, pero no existe ninguna cosa, ni en este mundo, ni en un mundo desconocido, que sea capaz de destruir el poder de la muerte de Cristo en un redimido. Satanás está oyendo lo que yo estoy diciendo. No hay ningún poder en este mundo, ni en un mundo desconocido, que sea capaz de destruir la obra de Cristo en un redimido. ¿Me está oyendo la iglesia? No hay nada en este mundo que sea capaz de quitarte la esperanza que Cristo te dio en la cruz del Calvario. Nada. Deja tu indiferencia con Cristo. Si usted lee el Evangelio, usted se va a encontrar con que por ahí, por la hora, fue clavado a la hora tercera, a la hora sexta hubieron tinieblas en el cielo, y a la hora novena murió. Más o menos a la hora séptima, la hora sexta son las 12 del día, como a la hora séptima, dice la Biblia, los evangelios dicen que la gente que estaba Jesús clavado, estaba el monte, estaba la cruz, estaban los 2 ladrones a los lados, Jesús estaba al medio. A la hora sexta, a las 12 del día, se cubrió de tinieblas.
Jesús pidió, dijo, tengo sed, le dieron a beber vinagre y la gente empezó a pasar. Eso dice el Evangelio, que la gente empezó a caminar porque pasaba por ahí el camino de la puerta, de una de las puertas de Jerusalén, que era la puerta del pez, que pasaba por fuera del Gólgota y seguía y se unía a un camino para tomar un rumbo, una especie de carretera. Y la gente pasaba por ahí. ¿Y sabe lo que empezó a hacer la gente? La gente, dice la Biblia, dice los evangelios, 3 evangelios dicen lo mismo, que la gente empezó a pasar por ahí y empezó a ver a Jesús en la cruz, José Miguel, y empezaban a mover la cabeza, la gente, así, y decían, ¡Ea! ¡Ea! ¡Desciende, bájate de esa cruz! A otro salvó y no se puede salvar a sí mismo. Hay una versión, la Biblia Shepita dice que pasaban por ahí, meneando la cabeza con indiferencia. Lo mismo que hacen miembros de esta iglesia, hasta cuando se predica el Evangelio. Porque somos románticos. Hermanos, la cruz debiese hacernos temblar. La cruz debiese hacernos temblar. No estuvimos ahí, no vimos cómo murió Cristo. Pero lo que pasó en la cruz debiese hacernos temblar. ¿Por qué, hermano Víctor? Porque Él estaba muriendo en mi lugar. Simplemente por esa razón. El alma que pecare, esa morirá. Cristo nunca pecó. Cristo no tenía que morir. Yo pequé. Usted pecó. Usted tiene que morir. Pero Cristo murió en su lugar. Cristo murió en mi lugar. Soledad, Cristo murió en su lugar. Y usted no merece eso. Yo tampoco. Todos nosotros merecemos ser tomados y lanzados al infierno y arder eternamente. Pero los que hemos creído en Cristo no vamos a arder eternamente. ¿Por qué? Porque Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Termino con esta idea. Años atrás, tanto el Banco del Estado como la Tesorería General de la República y el Servicio de Impuestos Internos, en diferentes momentos de la vida chilena, dieron unas cosas que les llamaron los perdonazos. ¿Se acuerdan? Perdonaron las contribuciones de una cantidad de años. Las perdonaron así. Vino nomás la Tesorería y dijo, ya, los que deben contribuciones entre este año y este año, perdonados. Es un perdonazo. Así se llamaron, los perdonazos de la Tesorería. El Banco del Estado hizo lo mismo con algunos créditos y el Servicio de Impuestos Internos hizo lo mismo con deudas de contribuyentes de años. Pero, en otras palabras, sabía una deuda y el banco vino y dijo, no hay más deuda, tranquilo. Lo que pasó en la cruz no fue un perdonazo. La deuda se pagó. No es que Dios dijo en el cielo, a ver ya estos cabritos, el Marcos Lara, la Soledad Grandón, el Víctor Bascuñán, la Marlene Belmar, la Sandra Garrido, la Camila Díaz, el Ricardo Valdebenito y el Chuleta y el de allá y el de acá. Ya los voy a perdonar. Me tincan que son un poco más buena onda que los otros. Los voy a perdonar. No hizo eso. ¿Sabe por qué no hizo eso? Porque Dios sabe lo bandidos que somos. Aquí ponemos caritas buenas, pero usted sabe cómo somos cuando nos tocan. Usted sabe cómo reaccionamos cuando nos tocan. Usted sabe cómo reaccionamos cuando nos pisan el callo. Usted sabe de la arrogancia nuestra, de la soberbia nuestra. Usted sabe, hermano, estoy hablando en el nombre de Cristo. Usted sabe que somos arrogantes, somos soberbios, altivos, apáticos, insensibles, depravados, de malos pensamientos, de boca sucia. Así somos.
Iglesia, así somos. Y Cristo nos dio un perdonazo. Cristo hizo eso. Voy terminando. Cristo hizo eso. Cristo viene y dice, los voy a perdonar porque alguien pagó la deuda que ustedes tienen. ¿Quién la pagó? Cristo. Señor, y si me permites preguntar, ¿cómo la pagó? Lo azoté en la cruz. Lo castigué hasta que lo maté. No lo castigué hasta que me cansé. No lo castigué hasta que lo hice gemir de dolor. No, lo castigué hasta que lo maté. Por eso, Marcos Lara, José Miguel Aravena, Natalie Sandoval, Miriam Torres, Gladys Valdebenito, Valentino Ochoa, Paulo Bascuñán, Antonella Saavedra, Sebastián Valdebenito, Rosadela Carrasco, Jimena Lagos, Denise Sandoval, Cristóbal Ulloa, Vanessa Lara, Víctor Bascuñán. Por eso están perdonados y no me deben nada. Y cuando mueran, los voy a traer a mi presencia. No porque ustedes se lo merecen, sino porque alguien pagó la deuda. Alguien pagó la deuda.